Arratsaldeon, Kirolak gaur futsal. Creo que tenemos que volver a hacer pedagogía de todo lo que es el fútbol sala y todas las cuestiones, porque hay que seguir avanzando con este deporte, que no tiene extraordinaria visibilidad, pero sí la tiene en realidad, sí tiene implantación social en Guipúzcoa. Lo tenía hace muchos años, lo sigue teniendo ahora y vamos a recibir enseguida al presidente del comité de fútbol sala de Guipúzcoa, Gurutz Bozal. Muy buenas, ¿qué tal, Zemoduz? Son dos. Bueno, bienvenido otra vez a vuestra casa. Ya que, antes que nada, ya que nos ha enviado un mensaje un telespectador y una telespectadora, y quiero felicitar, ha cumplido hoy 93 años, que se dice pronto. Xavi Bermúdez, que es el realizador, se ríe, pero 93 años, Ana Rucandio. ¿Quién es Ana Rucandio? Una histórica del fútbol en Irún, el deporte en Irún, y hermana de Manuel Rucandio. Fue muchos años delegado del Real Unión y un hombre muy vinculado a la Federación Guipuzcoana de Fútbol. Yo creo que sí le habrás conocido al que fuera histórico delegado del Real Unión. Fue el delegado del Real Unión en el Bernabéu en la famosa eliminatoria de Copa. Por ponerte un ejemplo. Bueno, pues Manolo ya falleció hace muchos años, pero en este caso Ana es cumpleaños. ¿Sabéis? Zorionak es una telespectadora, además de NPI, lo que dije Xavier. Bueno, pues a sus hijos también un abrazo muy fuerte. A Eduardo, a Juan Ignacio y a Francis. Me he saltado el orden, pero bueno, da lo mismo. Zorionak, por lo tanto, felicidades, y hoy tenían un gran día. O sea que, porque es telespectador, porque es muy del Real Unión, muy del Real Unión, pero aún más casi iba a decir que de la Real Sociedad. Paco Martiarena, que era su marido, era el que nos permitía muchas veces acceder a Atocha, al difunto Atocha, con unos carnés, teníamos que colarnos. Tú recordarás cómo era Atocha entonces, había que trepar, y bueno, todo eso con la vista gorda muchas veces de los responsables de acceso. Eran otros tiempos, era otro fútbol y en otras circunstancias. Y no había tornos. No había tornos, no había tornos, y era otro capítulo. Pues Zorionak, y Zorionak, la familia Martiarena Rucandio en este caso. Dicho todo lo cual, porque nuestros telespectadores son muy importantes a ese nivel, llegamos al mundo del fútbol sala, al futsal. Y bueno, te voy a preguntar, ¿cuál es el estado de salud? Creo que te hice la misma pregunta el año pasado al comenzar. ¿Cuál es el estado de salud del fútbol sala? Bueno, de un año a otro es difícil que cambie, ¿no? Como notas diferenciadoras es que tenemos dos equipos en Segunda División B tras el ascenso de Antiguo Co, Estudio Dental Barranechea y el Lauburu, todo un clásico. Efectivamente. O sea, ya tenemos esos dos equipos ya en Segunda B. Bueno, pues vamos avanzando, voy a decir Valves, Lauburu y Barra. No me voy a olvidar. Pues que hay que citar a los patrocinadores. Claro. Y luego en Tercera División, pues la vacante que dejaba, por decir así, Antiguo, la ha cubierto el Oiartzun. Y en Liga Vasca, el hueco que dejaba Oiartzun, pues lo ha cubierto Aloñamendi, que bueno, pues creo que es la primera vez que compite en esa categoría. Lo demás, pues tenemos algún equipo más en la categoría de inscripción, y sobre todo la nota positiva es en cadetes, que hemos subido el número de equipos. Juvenil más o menos se mantiene, e infantil pues también se mantiene. Y luego en el capítulo de las escuelas, pues tenemos como novedad este año el Irún, que se incorpora como nueva escuela, que oye, pues mira, lleva un poco tiempo la gente del Irún y la verdad que están trabajando bien, porque además han iniciado, ellos se hablaba el otro día con uno de ellos y me decía muy claramente que tenían que crear una buena base, porque si no el club pues no iba a funcionar. Irún Futsal, efectivamente una buena base. Llegamos mucho a Irún, el mensaje, quiero decir que nosotros tenemos a ese nivel muchísima visibilidad, también ya en la capital. Es decir, el año pasado hablábamos de un poco de paciencia y mira, tenemos dos equipos en Segunda B, ha subido a otro escenario la Aloñamendi, hay más jugadores, pero todo esto cuesta mucho. Y es cuestión de cuando se habla de paciencia en el fútbol, cuesta mucho. Si no, preguntará a la Real, ¿no? O los proyectos de cantera, pero es que es necesario tener un poco de paciencia cuando inicias un proyecto. Todo el que no lo vea así, o todas las que no lo vean así, por mal camino van. Hay que tener paciencia. Ya sé que es costoso, ¿eh? Hay que tener paciencia, y luego pues en el deporte en el que estamos se añade una complicación más, y es que al fin y al cabo pues que no es un deporte profesional, es un deporte amateur, incluso en la primera
categoría que tenemos nosotros, que es la segunda B. Y pues muchas veces el conseguir que tienes un jugador que has tenido paciencia, que lo has ido formando desde que era un crío, llega a la máxima, tu máximo equipo, está 2 años y a los 2 años pues porque tiene que estudiar, porque se cambia de residencia, porque por miles de razones pues va y lo deja. Y entonces dices, ostras, y ahora vuelta a empezar, ¿no? O sea que no es como la Real, que tengo paciencia, pero todo el mundo quiere estar allí. En Guipúzcoa además estamos acostumbrados a este tipo de disciplinas deportivas que al final, 17, 18 años, concluido el bachillerato, ya pues muchos se van a... Hoy en día ha cambiado también, por la zona universitaria, hoy en día Bilbao... Sí, pero ahora todo el mundo va a Erasmus. Pero todo el mundo se va... Exactamente, el siguiente paso es Erasmus, con lo cual ya... Quizá muchos han iniciado un ciclo importante, ya son incluso de cierta élite los deportistas, tanto individuales como colectivos, y todo cambia, ¿no? Sí, luego están a turnos, en el trabajo, quiero decir que también tiene otras... ¿Y hay tanto deporte en Guipúzcoa? El otro día hablaba también con un interlocutor, es que hay tanto... Una vez me dijo un dirigente, se lo tengo metido en la cabeza, a raíz de una instalación, un grupo que iba a solicitar a ver si se puede hacer una instalación, luego te voy a hablar de las instalaciones en Guipúzcoa. Hombre, hasta los de no sé qué deporte me piden una instalación, no lo digo porque lo voy a identificar y tampoco es cuestión de seguir avanzando, pero evitar esos comentarios de pues todo el mundo tiene derecho, pero es que en Guipúzcoa, en este territorio tan pequeño, hay tanto deporte, es que yo creo que están todas las disciplinas. Sí, tradicionalmente siempre se decía que Guipúzcoa, en términos, no sé, creo que eran solo relativos, pero no sé si también en absolutos, comparando por ejemplo con Madrid, era el territorio del Estado que más equipos o participantes tenía en la primera categoría de un montón de modalidades, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente... es que lo que hay aquí no te encuentras en muchos sitios. Es que te vas, hay surf adaptado, tenemos a los yopis, es que me acuerdo, muchas veces suelo hablar con algún responsable también de esta casa y digo, oye, tendríamos que ir a no sé qué deporte, pero ¿cuánto deporte se hacen? Y es que es verdad, yo los viernes es una locura, por ejemplo, para mí es una locura los viernes, bendita locura, dicho sea de paso, pero es una locura. Es que ayer mismo estaba con un chico de Irún, que se llama Asier Landar, que es quinto del mundo en carreras de obstáculos. Amigo de esta casa, y la semana que viene además vamos a hablar de Asier Landar a través también del Corporativo Deportes de Irún, y efectivamente estuvo en la Chingudi Corrica y tuvo una actuación destacada, es uno de los grandes, ¿eh? Es que, y dices, con todo el respeto a ese deporte, pues es un deporte muy minoritario, muy poco conocido, pero tenemos el quinto del mundo. Es que no es broma. Y suele haber practicantes, los obstáculos. En Irún suelen hacer todo un espectáculo. El Ayuntamiento de Irún ha promovido especialmente este deporte, pero bueno, si nos vamos al fútbol sala, también hay muchas licencias. También hay muchas licencias. Sí. Y hay un incremento de licencias. Otra cosa luego es lo que son las estructuras superiores, dónde estamos, qué queremos, qué proyectos queremos, sobre todo qué tipo de trabajo queremos seguir. Pero de momento el planteamiento parece, bueno, escuelas, formación en valores y luego todo lo bueno que tiene este deporte, porque tiene muchísimas cosas buenas. Yo creo que sí. Y, hombre, llevamos mucho tiempo peleando con esto de las escuelas. El otro día tenemos un grupo de WhatsApp con las escuelas, el otro día les felicité porque, ostras, en poco tiempo vamos despacio, pero va creciendo y hay un montón de gente desinteresada que se vuelca en organizar las jornadas, en coordinarse, en mover niños de un lado para otro y, ostras, yo creo que la labor es buena y además, ¿sabes lo que pasa? Que cuando se hace esa labor de abajo, a los pocos años te das cuenta que en cadetes hay más niños o más equipos. Y cuando hay más en cadetes, al año siguiente tienes más en juveniles. Y el año que se produce un corte en cadetes, que por lo que sea ha bajado, ya al año siguiente se nota en juveniles. O sea que todo este trabajo de escuelas a la larga tiene que... Por ejemplo, que haya 2 equipos en la segunda división no es casualidad. Quiero decir, pueden venir algunos jugadores de cercanías, pero que puedan venir del exterior, pero no es casualidad, siempre tiene que ser fruto de un trabajo de la cantera, pero te vuelvo a decir que es un asunto de paciencia. Sí, eso está claro. Sí, hombre, la pena es que la UBUR 1 pudo ascender a la segunda división en ese playoff que se jugaba en Ibarra. Es fatídico. Y hubiera sido la guinda, porque hubiera sido un equipo en segunda y otro en segunda B. Y eso sí, claro, hubiera sido y eso es lo que estábamos planteando aquí al final de la temporada pasada.
bueno, vamos a tener un equipo en segunda y otro en segunda B y luego ya otro en tercera y en Liga Vasca, y bueno, pues vamos a ir avanzando a ese nivel. Pero bueno, hay que tener de paciencia. Sí. Sé que eso no es... Pero lo que sí hay es un enorme trabajo, y tiene como resultado además el eco social que tiene de aficionados que acuden, por ejemplo, a Ibarra, ¿no? Pero han empezado a ir a otros, pero Ibarra, Donosti también ya comienzan a estar, y en otras, el trabajo de Alza, por ejemplo. Asistimos este verano también a la presentación de los equipos de Alza, y hay algo más que un equipo de futsal. Sí, hay algo más en torno a esas estructuras. Pero, joder, vas a Mondragón a ver al Mondrate, y vas ahí y hay un montón de gente en la grada. Te vas a Pasaya y juegue cualquiera de los dos equipos, hay un montón de gente viendo el partido, y ya ves que incluso hoy, pues que están los mismos, por decir así, o sea que ya hay gente que está como cautiva, ¿no? Y antes me olvidaba que en cuanto al capítulo de escuelas, un poco para que veas lo positivo de este año, es que también a Oñamendi, que también hay una gente nueva con muchas ganas que está trabajando, que el equipo senior lo han ascendido en 2 años a Liga Vasca, y que se está notando también que ahí están trabajando de otra manera, y de hecho pues también han sacado escuela de benjamines y alevines, ¿no? Y eso da sus frutos en una población como Oñati. Oñati, en su fútbol 11 es Azcoagain, 4:30 de la tarde, el olor a hierba cortada, antaño al puro, no voy a decir la marca, pero tú ya sabes cuál es, y eso era. Pero también han sabido evolucionar, pues, en el balonmano, en el baloncesto, en el fútbol sala, y que Guipúzcoa es un territorio rico de verdad, ese nivel. Fíjate dónde está Oñate, pero la gente sé que además va a gusto, como va a Escoriaza. ¿Pero esta Escoriaza? Sí, vamos a gusto por Escoriaza. Sí, es que Aloña, fíjate, la Oñamendi tiene, cuando hace 2 años se jugaron allí las finales, estuvimos a tener un inmueble separada de las oficinas por cada modalidad, y tienen un montón de modalidades, tienen atletismo, fútbol, la sección de montaña es magnífica. Es que tienen un montón y todo el mundo está ahí. Claro, hace falta gente primero que ayude a hacer eso, y luego que participe en un pueblo que, bueno, que es grande, pero tampoco tanto. Sí, pero bueno, hay un trabajo importantísimo. Y 2 polideportivos, y un polideportivo con 2 canchas, que es la envidia de muchos sitios, ¿eh? Mira, a nivel de polideportivo, sabes que estamos enfrascados en la... No sé si es una aventura o una realidad, o estamos empeñados en que haya una nueva instalación en Irún. Una instalación importante. Se llame como se llame. Me da igual. IAM, AOIM, me da igual. Pero estamos porque Vidasoa en Europa lo va a necesitar, está jugando ahora mismo al grandísimo Flensburg de Alemania, por ejemplo, pero además otras disciplinas van a poder beneficiarse de esas instalaciones, y entre esas disciplinas puede que el futsal también pueda aprovechar el complemento de esa instalación, o también más horas o más tiempo en Artalecu, y eso es importante. Sí. Las infraestructuras, que son muy importantes. Luego te voy a seguir preguntando por otros escenarios que están con más complejidad, pero Irún, por ejemplo, ¿sí estáis encontrando apoyo y acomodo a ese nivel? Sí, yo estoy hablando con el técnico de deportes ahora unos 15 días, y que él trata de buscar acomodo a todo el mundo. Lo que pasa es que hay momentos en los que resulta imposible, en las horas que igual se quiere tener o que igual desde la federación, pues el juvenil tiene que jugar por la mañana, y pedía un poco de manga ancha para poder jugar el sábado a la tarde, porque está petado. Lo que sí que es cierto es que todo el mundo es consciente de que Irún necesita por lo menos otra cancha más, y digo por lo menos. Sin embargo, no sé por qué se ha dejado tantísimo tiempo pasar sin que haya una segunda cancha, y segundas canchas o polideportivos con 2 canchas cada vez se ven más, y el último ejemplo es Urnieta, que ha hecho un polideportivo que, vamos, a mí me quitó el sombrero. Tenía una cancha, la de siempre, que la ha decentado y está fenomenal, pero es que la cancha nueva, aunque la superficie es de plástico, pero el entorno es precioso, ¿no? Y es un polo más pequeño, y tiene 2 canchas reglamentarias, con su grada, etcétera. O sea, quiere decir que igual en algunos sitios... Yo espero también que Donosti, en ese plan de regeneración que tiene de infraestructuras, encuentre el futsal también el acomodo necesario, ¿no? Desde Llumbe va a haber más canchas, supongo que ahí sí vais a poder establecer algún plan de capital hacia Vidasoa Aldea, lo veo, y hacia Lasarte, y hacia, te diría que hasta Tolosa. Pero es que Lasarte también tiene el polideportivo, el de siempre, y luego tiene otra pista más. O sea, que quiere decir que es que
La Sarte tiene 2 pistas, a fin de cuentas. En Michelin. Tenemos, en este caso Antiguo, con la capital, que llega a Segunda B. Tenemos, en torno a la capital, hay muchísimos equipos. Lo que está de Ibiza, pero tenemos muchos equipos. En la capital está Alza también. Alza, que mueve también en ese entorno muchísimo ambiente y muchísima capacidad de trabajo. Pues que luego ya descendemos hasta Rentería, nos vamos a Oyarzún. ¿Qué mérito? Fíjate, Oyarzún, el mérito que tiene. Y luego, por fin, llegó para consolidarse el Irún Futsal y otros escenarios, ¿no? Yo sé que hay problemas en Rentería, por ejemplo, con las canchas, y siempre animamos, y en Pasaia, seguro que no va a tardar en sonar el teléfono con Ferreres, seguro. Pero bueno, sé que hay un trabajo que dará sus frutos al final, ¿no? En San Juan, en Ancho, fundamentalmente el programa está en Ancho, el fútbol sala necesita infraestructuras. En todo Guipúzcoa el territorio tiene muchos y buenos lugares, pero hay zonas de la capital hacia aquí donde sí hace falta ese nivel. No sé si genera una conciencia, yo creo que existe la conciencia, pero buscar los momentos adecuados para realizar esas inversiones. Sabemos que no es fácil invertir, no es fácil. No te voy a decir la cifra que gasta Antiguo con alquiler de canchas, porque que lo digan ellos, pero es una cifra vergonzante, lo siento, pero lo tengo que decir así. Es vergonzante, es una cifra astronómica lo que se gastan en alquiler de pistas, sin poder utilizar, además, pistas que sean gestionadas directamente por el Patronato Municipal de Deportes. Y ahí viene un poco el problema, de quién gestiona las pistas y al final de qué manera se traslada el coste al usuario. Claro, pero eso es un problema, el coste para un equipo como Antiguo, es decir, que el fútbol sala encuentre también en ese sentido el apoyo necesario, ¿no? Que al final la inversión en deporte es inversión en la sociedad, es en la transformación para que la sociedad sea mejor y para que el deporte tenga su punto central de referencia. Parece que es un tópico, que siempre que aludimos a esas cuestiones, pero es que es así. Sí. Sí. Una sociedad muy deportiva es una sociedad sana en términos generales. En términos generales. El fútbol sala lo reclama y lo reivindica. Pues sí. Eso tiene que ser. Los poderes públicos tienen como mandato el promocionar la práctica deportiva, no solo por el hecho de competir, sino también por salud. Y a veces, pues igual, nos quedamos un poco deficitarios en el campo de las instalaciones. ¿Cómo? Supongo que los clubes suelen reivindicar esas cuestiones. ¿Cómo lleváis, cómo gestionáis esas emociones ante los clubes? Vosotros, un órgano federativo que tenéis seguro 3.000 problemas para gestionar el capítulo relativo a los clubes, ¿no? Porque no solamente está el problema de las infraestructuras, supongo que hay un tema de licencias, de horarios, de coordinación con otras federaciones. Bueno, cosas. Ya una vez que arranca la temporada, pues ya más o menos, pues cada club ya tiene su idiosincrasia y cogea siempre del mismo sitio, ¿no? Pero bueno, pues poco a poco, pues el tema de poner los horarios, el problema de las discusiones, el problema del jugador que se tiene que comportar de otra manera, el comportamiento del público es un problema que últimamente todas las temporadas lo tenemos, intentamos atajarlo de forma... Pero Guruz, tú has sido jugador de fútbol sala, yo ya te he visto enfrascado también naturalmente, ¿no? Y has visto, digo enfrascado en el juego y has visto en los entornos. En un tiempo también había, Los de ahora no son peores, no somos peores que los de antaño, creo yo. Los jugadores es un poco lo mismo. Yo donde centro el problema más es en el tema de incidentes de público. Yo ahí sí que lo veo que es un tema... ¿Tú crees que ha ido peor? Yo pienso que sí, y no solamente... Yo me voy a otro tiempo también y yo creo que el público... Y no es un problema solo de fútbol sala, ¿eh? Este es un problema que en la Junta Directiva de la Federación Guipuzcoana, que se centra más en fútbol, que no es nada malo decir esto, y los clubes de fútbol que están presentes en la Junta Directiva, año tras año vienen pues comentando de problemas y muchas veces lo llevas un poco... desde el punto de vista de la docencia, de tratar de decir a la gente, oye, mira, vamos a comportarnos de otra manera, pero llega un punto en el que tienes que empezar a imponer sanciones, y sanciones a veces ejemplares, porque es que lo demás no... Y va para arriba, no sé. A veces son circunstancias muy concretas, pero, ojo, que te quedas asustado de lo que sucede. Yo, la experiencia que tengo de hace muchos años, y yo creo que el público casi siempre
casi siempre ha seguido una misma pauta de conducta y de comportamiento. Es una percepción, pero quizá tú tienes más experiencia en cuanto a que eres un hombre del derecho también y tienes que atender a veces a expedientes y seguramente conozcas la mecánica de otra manera y que habrás visto una evolución precisamente no positiva. La evolución no positiva incluso se puede incluso centrar en el sentido de que la conducta de mucha gente, de determinados chavales, es ir a la grada a pasar la tarde a reírse del portero que es no sé qué, o del delantero que es no sé cuántos, o del árbitro que tal, y van ahí pues a reírse, a mofarse de esa persona, y bueno, lo de meterse con el árbitro es el clásico, ¿no? Y eso es lo que sí que está preocupando bastante. Y yo no sé, yo no tengo la percepción de que antes pasara esto. Y sí que de un tiempo a esta parte el tema va a mayores. Y además ya te digo, que es que nosotros lo teníamos visto en fútbol sala y cuando pongo el pulso en el fútbol 11 trasladan lo mismo. Y por eso digo que yo creo que sí que es un problema, vamos. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede. Aquí está claro que es un factor educativo y que viene de los clubes, y si no hay un buen comportamiento, las sanciones son las que marcarán la pauta. Sí, al final las sanciones, claro. Lo que pasa es que la sanción se la pones al club y a veces el club te dice, joder, ¿yo qué quieres que haga? Digo, bueno, pues igual puedes hacer algo y no te voy a pedir que hagas el Superman, pero un poco más igual sí se puede hacer, por lo menos hasta donde sí que podéis hacer. Se les pide que hagan. Más allá de eso, pues evidentemente pues llamas a la policía, ¿no? Sinceramente, el año pasado han pasado muchos clubes por esta casa. Muchísimos clubes a los que les tenemos que agradecer. A los que han venido, otros que no han venido, claro, Oñate y todo, es más complicado, ¿no?, venir hasta la capital. Pero yo sí he visto un esfuerzo por tratar de poner todos los elementos para evitar ese tipo de cuestiones en un porcentaje amplísimo. Sí, igual antes no me he expresado bien. Yo no quiero decir que la culpa sea del club, ni mucho menos, sino que la gente que vaya a la grada se sienta y empieza a tomar una conducta que no es la correcta. Y tampoco somos clubes que tengamos una seguridad privada para poder evitar la entrada de determinadas personas o de hacerles abandonar la cancha ante determinados comportamientos, porque al final pues son lo que son. Pero el comportamiento del público, pues la verdad es que lo único que hace es perjudicar al propio club o a las personas que están en el club, ¿no? Sí, en este caso a la propia organización de las competiciones, sí. O que ya pues, va una vez y ya no vuelve. Es decir, que ese es el problema, ¿no? Tú estás haciendo un esfuerzo para captar público, captar deportistas, pero también captar público, captar patrocinadores para generar un ámbito deportivo, un ámbito de competición, y ese tipo de conductas evidentemente afean las cosas. Mira, pero yo te puedo decir que nos tocan ahí como 2 eventos al año que tenemos que organizar nosotros, que es la final de la Copa de Guipúzcoa, que son 3 partidos en una tarde, y luego está las finales de la Liga, que es todo un día. Y es un problema, porque ahí sí que somos nosotros organizadores, y la gente llega con alcohol, la gente fuma, la gente no tiene conciencia, se comporta de una manera fuera de lo normal. Y ahí sí que yo soy organizador, como quien dice, ¿no? Así como al club le exigimos. Organizador y responsable. Y te pones allí, vamos, casi como un policía, a decirle al uno al otro. Y al final te cansas de decirle a la gente. Sí que es cierto que se agolpa mucha más gente, ¿no? Va mucha más gente a los eventos que organizamos nosotros, pues porque son las finales y van 2 equipos, de los 2 de fuera. Sí, hay más visibilidad y hay medios en un momento determinado. Pero de verdad cosas, que es que la otra vez ya nos desfondamos, el año pasado en Tolosa nos desfondamos porque el comportamiento era todo el rato, tienes que estar detrás de la gente corrigiéndoles. Y de verdad que cansa. Por cierto, en Anoeta este año también la final de la Copa de Guipúzcoa, las finales. Sí, como sueles decir tú, ya va a ser el clásico. Es clásico. Ya se ha convertido en clásico hacer las finales de la Copa. ¿Por comodidad o porque es un punto adecuado para vosotros? Bueno, hombre, la cancha está muy bien, no hay ninguna duda. Hacemos la reserva con tiempo. Está bien para aparcar, son fechas en las que no hay transporte público, además adecuado. No hay Real Sociedad, hay parking, está bien, es una cancha bonita, la grada es de sobra para lo que necesitamos, o sea que no hay problema de aforo, y bueno, pues estamos ahí a gusto y ya bien, pues que se convierta un poco, como decías tú, en el clásico. Un clásico, ¿no? Si es todo el mundo sabe que es allí. Que es allí. ¿La fecha ya la tenéis? Sí, el 27 de diciembre. El 27 de diciembre, por lo tanto, gran fiesta del fútbol sala en Anoeta.
Eso es, el Gasca. En el Gasca, ¿no? El Gasca, escenario todavía de otros espectáculos, en este caso IDK Euskotren, tenemos al Superamara Vera Vera, definitivamente se ha asentado Superamara Vera Vera, y quiero decir que esperemos también que esa otra instalación, macro y micro instalaciones que tengan, pues puedan también permitir que se deriven esas organizaciones y que el fútbol sala se vea beneficiado también. Yo estoy convencido de esas propuestas. Ya sé que tú, quizá como Santo Tomás, ver para creer, pero bueno, yo creo que esa deriva puede ser buena. No sé, el otro día le escuchaba una entrevista, no sé exactamente quién era del GBC, pero el GBC estaba valorando bajarse a jugar al Gasca, porque al final, no sé, era un poco como el que se quedaba ahí. ¿Lo dices ahora o en un futuro? Sí, no, para esta temporada. Para esta Hablaban temporada. de que le preguntaban, no me acuerdo quién era la persona que contestaba el GBC, y decía que sí, bueno, que igual aquello estaba un poco desangelado, y luego a la gente el hecho de ir hasta ahí arriba ya es como que le da pereza, y en el Gasca, joder, hemos visto a los ascensos del GBC con el Gasca. Ya, y hemos visto a Helicóptero Hollis, ¿te acuerdas? Pues de entonces a Azcatuac. Ya que Almandoz, un saludo, pero siempre nos recordamos. Sin irme tan lejos al GBC, joder, el Sí, año el de los GBC, ascensos sí. estaba allí que no cabía Claro. ni el palo de la bandera. Muchas ya. veces es conveniente ese ambiente, ¿no? Quizá dónde corresponde a la estás? realidad social, ¿no? Pero bueno, hay momentos en los que efectivamente una instalación moderna te permite, pues hoy en día hay estructuras modulares que te permiten adecuar las instalaciones, ¿eh? También el problema sería que hicieran la instalación nueva ahí arriba en Iyumbe y que nos quiten el Gasca, que eso también creo que sobrevuela en la cabeza de alguien. O sea que no sé si vamos para adelante o para atrás. Yo creo que iremos avanzando. Ojalá. A pesar de todo, yo creo que iremos avanzando. Yo creo que iremos avanzando. Y este deporte, yo digo, la incidencia social que tiene el fútbol sala y que ha tenido hace muchos años, cambiamos de asunto, estamos en un tiempo más contemporáneo, pero que tiene ahora, desde de lo que es, ya te digo, desde Tolosa, Ibarra, Valladolid, todos esos escenarios, hasta Irún. De la incidencia social que tiene. Sí. Yo creo que es un asunto. Sí, que empezamos a estar en todas partes ya. En todas que partes. nos faltaba y ya estamos. Segunda B para Ibarra, tenemos a Antiguoco ya también en segunda B. Ahora, el año que viene es seguro. No puede haber dos equipos, tiene que venir otro de abajo, pero ya tiene que ser un segunda. Es decir, que poco a poco y teniendo paciencia, y más jugadores y más equipos. Y en Irún ya está. Sí. No es como la época gloriosa, pero bueno, la estructura de estos chavales jóvenes que están haciendo un trabajo extraordinario, ¿eh? Pero mira, fíjate, Extraordinario están haciendo. Pero fíjate, lo que pasa en Irún, que es lo que pasa en muchos sitios, Hay una serie de personas que se molestan, iba a decir, se involucran en un club y empiezan con un equipito tal en la categoría más baja de inscripción. Pero ellos mismos dicen, queremos, y además queremos tirar hacia abajo. Y el caso es que cuando existe la oferta de fútbol sala, niños hay para participar. O sea, que quiere decir que nuestro problema es de oferta, nuestro problema es, te lo decía una vez, es de estructuras que ofrezcan jugar a fútbol sala, practicar fútbol sala. Supongo que tú habrás jugado, digo por edad, me vas a permitir que te diga por edad, habrás jugado donde comenzó esta aventura de Irún Futsal, allí en la antigua escuela profesional. ¿No has jugado ahí? En esa pista tan resbaladiza, sí. Hay una estructura que era un frontón, el frontón de la antigua escuela profesional de La Salle, o sea, La Salle, que en Irún llamamos La Salle de arriba, me entenderán todos. Bueno, ahí ha comenzado el Irún Futsal. Ahora ya está en el polideportivo. Sí, está Ya está en el polideportivo, Arzalecu de Irún. Por eso poco a poco, pero lo que quería destacar es eso, que como modalidad o especialidad es el hecho de que si hay oferta, a la gente le interesa. El problema es que hay un pueblo, el que sea, que no tiene oferta y claro, no puedes jugar. Tenemos un buen derbi en segunda B, vamos a tener. Sí. Un derbi Antiguoco con Ibarra, yo creo, además con... Lauro Antiguoco. Vamos, que personas además que tienen gran conocimiento de este deporte y pueden dar buen espectáculo. Por ejemplo, pero tenemos en otras categorías el trabajo que se hace en Pasaya. Don Ipari, Alberto Ferreres, que le voy a tener cualquier día. Ya está el teléfono sonando, seguro que está el teléfono sonando y vamos a tener pues una línea de trabajo y vamos a estar pendiente este año también de estos equipos. Ya te digo que la maquinaria también, nosotros también la vamos a engrasar, La vamos a engrasar pues con todos los matices, todas las aristas para que todo vaya bien. Has hablado anteriormente del orden, del respeto
Y aquí entramos, hoy no está nuestro buen amigo Abel. Decía, ¿dónde estará Abel? ¿Dónde estará Abel? Ya me dijiste que le tenemos que mandar un fuerte abrazo. Pues un saludo. Que se recupere Abel. Pero te sabes el discurso del presidente de los árbitros, te lo sabes de memoria. Y aquí ya sabes que en esta casa, alguno me ha dicho, oh, qué pelma eras con eso. No, es que es verdad, sin árbitros no hay competición. Así que no es nada nuevo. Yo creo que todo el mundo lo sabemos. Sin árbitros no hay competición. Máximo respeto siempre para los árbitros, para los jueces de la contienda, o como se quiera denominar. Pero quiere decir que sin ellos no hay deporte. Pues mira, en este sentido siempre estamos en déficit de árbitros. Yo creo que en todos los deportes, pero en fútbol sala pues también estamos en déficit y de hecho pues mantuvimos un contacto estrecho con el presidente de los árbitros de Fútbol 11 y bueno, ha tenido sus frutos. Antes ya lo habíamos hecho otras veces, pero esta vez pues ha tenido sus frutos y esperemos que esos frutos maduren, y en el sentido de que ellos hacen una captación de nuevos árbitros, de aspirantes a árbitros. Tienen un poder de captación muy elevado, con 100 y pico aspirantes, o 200 y pico, no pueden con todos, tienen demasiados, y entonces lo que hemos hecho esta vez es a todos esos aspirantes a Fútbol 11 que no han podido entrar porque había demasiados, pues Abel y su equipo pues han puesto en marcha, han contactado con esos chicos, chicas que no han podido entrar en Fútbol 11, y bueno, pues mira, se contactó con 22 y de 22, 18 han dicho que sí. Han empezado el curso de formación, luego pasarán una práctica de 5 partidos y luego ya pues serán árbitros como tal, ¿no? Y oye, si de 18, aunque sea, se quedaran, yo qué sé, 13, pues ya es un auténtico triunfo, ¿no? Y bueno, pues Abel en ese sentido estaba contento, porque al final contento y también responsabilizado, porque te viene gente nueva, tienes que meterle muchas horas a esto de la formación, de mentorizarles, de estar con ellos acompañándoles al campo, pues corrigiéndoles, enseñándoles, dándoles ánimos, porque bueno, pues eso, pues somos todos muy protestones, pero bueno, oye, es una buena noticia que se hayan incorporado 18 chicos, chicas al arbitraje del fútbol sala. Yo recuerdo que en cada programa me he pasado hablando de los árbitros el año pasado también, pero que hay que tener paciencia, que el deporte sin respeto no vamos a ningún lado así. Me estabas hablando también anteriormente de los problemas que os plantea eso, y yo os supongo de una manera en agosto, y que vais llegando un poco con la lengua afuera en abril y en mayo. ¿Ocurre eso? Sí, sobre todo que el mes de mayo y junio son meses como muy activos a nivel de las finales, unas finales, otras finales, un campeonato, otro campeonato, el estar asistiendo, entregando trofeos todo el santo día, de coordinarlo todo. Luego empiezan las reuniones de final de temporada, luego las asambleas. Sí, pero también que venís ya con muchas protestas, esos son momentos de tensión. A ver, ¿no? Por ejemplo, a Abel, yo lo he visto en agosto, lo he visto en septiembre, y no es el mismo Abel, que es el responsable de los árbitros. No es el mismo en mayo que en abril. Ya ha sufrido un desgaste serio, pero tiene tanto corazón con esta disciplina que... El problema es que te vas quemando, ¿no? Y llega mayo y estás ya quemado. Porque todo el mundo te llama para quejarse del arbitraje de no sé qué. Todo el mundo llama para líos, además. Y claro, llega mayo y estás con la cabeza ya... Y lo malo, la idea es que entre junio, julio y agosto, pues ese nivel de hartazgo baje hasta niveles que te permitan en septiembre empezar otra vez con fuerzas. El problema es que el nivel de hartazgo ya no baje. Y que cuando empiece septiembre digas, si es que yo ya en este barco no quiero seguir. Y que te bajes, ese es el problema. Y yo sé que digo un poco a la gente, pido que haya un poco de tranquilidad, porque va a entrar gente nueva, a la que hay que darle tiempo también a formarse, igual que los jugadores hay que darles tiempo para que se formen, los árbitros también. Que arbitrar a mí me resulta muy difícil, que con el tiempo todos mejoramos, los jugadores también, pero a los árbitros pues también hay que darles un poco de tiempo y entender pues que es un proceso de formación, y que si se confunden de un lado también se van a confundir del otro, y al final seguramente todo quedará empatado. Te voy a decir una cosa, mira, uno de los lunes a los que hacemos una tertulia de la Real Sociedad aquí, con Tito Irazusta, sobre José Luis Tolosa, Visio Gorri, Ketu García, Miguel López, bueno, hombres en este caso, alguna mujer también de todo el entorno futbolístico profesional, y al final yo les digo,
me quedo con los árbitros y saco el VAR de la ecuación. Quiero sacar el VAR. Me gustaría que no existiera el VAR. Para cuestiones como en el tenis, el ojo de halcón y ese tipo de cosas, sí. Pero el resto me parece que el factor humano es mucho más... Es necesario el factor humano, al margen de la equivocación, porque la equivocación siempre va a existir. Si no, el mundo sería diferente. Y los del mundo también, ¿no? Tiene que querer implementarlo con tanta perfección plantea ya, de hecho, muchos problemas. Pero eso es una opinión muy, una opinión que quizá no vaya a ningún lado, pero no al VAR. Mira. A mí me parece interesante cuando lo pusieron, pero sí está bien. Yo para ojo de halcón, para cosas muy concretas. Sí, igual un balón que no ha entrado, aquella jugada famosa de Mitchell que entró por fuera, bueno, ese tipo de cuestiones, o aquel gol también en un mundial con la raya, el de Beckenbauer en el mundial 66, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Pero bueno, estamos midiendo codos, milímetros. Ese es el problema. El problema es que entra el factor humano, o sea, metemos el VAR para mecanizar un problema, pero al final entra el factor humano y es el que al final termina por estropear. Es el que decide también. Al final el factor humano. Pero el otro día me decía un miembro de la Junta Directiva que había sido árbitro y me decía, y es una cosa que le dije, hostia, pues tienes razón, y es que en el VAR, igual que en el arbitraje, te tienen 2 años en el VAR y luego como que te jubilan. Y dices, ¿y qué más da? ¿Y por qué le jubilas a un tío que, con todo el respeto, está sentado? ¿Qué más da la edad que tenga? Entonces sí que se ha dado cuenta en la REF que no había por qué jubilar a esos miembros del VAR, sino que había que dejarles, porque el estar en el VAR también es un proceso de aprendizaje y que igual el primer año fallas, el segundo y el tercero sí. O sea, ya empiezas a mejorar, es lo que quiero decir. Y que ¿por qué le jubilas a una persona que lo que necesita es tiempo de maduración? Y bueno, entonces quiero decir que como todo, el aprendizaje, el tiempo y en el arbitraje es lo que tiene, y que lo que pido desde aquí es un poco de tranquilidad, de comprensión, de no estar llamando todo el día para quejarse de que, joder, es que no me ha pitado un penalti a una banda que no había salido. Pues porque al final es un árbitro el que va. Fíjate, el fútbol sala está preparado para que haya 2 árbitros y un crono. Y en Guipúzcoa es que está pitando un árbitro solo, salvo en la categoría más alta que va árbitro y crono. Pero lo demás va un árbitro. Y estar viendo lo que sucede en la otra banda, pues muchas veces es que es imposible. Entonces, bueno, que un poco de paciencia. Sí, pues un mensaje, siempre decimos paciencia, un mensaje a todos los clubes, a todos los jugadores, al público, que haya paciencia, porque al final el futbolista también se equivoca. Un balón desde la banda, el remate a puerta vacía, entonces va al larguero o va fuera. Eso es así. A veces nos reímos. Pero es cuando así. Falla el árbitro. Pero bueno, no. Entonces no hay risas, ¿no? Y eso evidentemente provoca situaciones conflictivas. Te voy a preguntar por las chicas. Fútbol femenino, en este sentido, hay una gran evolución en el fútbol 11 a nivel femenino. ¿Cómo está el asunto en el fútbol sala? El año pasado no había liga, había clubes que tenían que jugar en la liga alavesa. ¿Cómo está esta cuestión? ¿Cómo veis el panorama? Iba a decir que estamos en la UCI, pero creo que estamos peor. Estamos igual y el antiguo COR sigue participando en la liga alavesa. Sé que incluso han tenido problemas de retiradas de chicas, pero bueno, ya habían conseguido que se incorporaran otras y bueno, pues sigue adelante. Es lo que tenemos. No sé, es que no sé, te diría otra cosa. Está claro que el fútbol 11 pues, ha tenido un tirón muy importante y ese grupo de mujeres que tradicionalmente jugaba fútbol sala, pues ahora todo el mundo le llama más jugar fútbol 11. Y contra eso, pues la verdad es que es difícil de luchar. Yo supongo que os habéis reunido, que tendréis incluso algún observatorio de análisis de la realidad de los hechos y de lo que sucede. ¿Habéis hablado de todas esas cuestiones, de claves de futuro, no te voy a decir de soluciones, pero sí por dónde caminar? Cuando había una competición, por pequeña que fuera, tratábamos de darle un tratamiento, no te voy a decir igual que el de los chicos, sino un poco más traje a la medida, para que las pocas mujeres que participaban pues por lo menos no se sintieran un poco presionadas por el calendario, por horarios, es decir, dejar un poco manga ancha para que ellas mismas de alguna manera se autoorganizaran y que no dijeran, joder, es que me has puesto este horario y en este horario no tenemos participantes, o en estos días, o en esta jornada. O sea, en ese sentido, realmente como federación, aunque parezca que se pueden hacer muchas cosas, yo creo que tampoco luego es fácil, porque todo hay que decirlo, y volviendo al ejemplo de Irún, yo como presidente yo no he hecho nada
para que en Irún haya fútbol sala. Es que lo tengo que decir así. Yo no he hecho nada. He sido unas personas que de forma espontánea se han puesto a organizar un equipo o un club de fútbol sala. Entonces, no sé, si vienen unas mujeres o unos hombres que pretenden formar un club femenino de fútbol sala en cualquier localidad guipuzcoana, en lo que yo les pueda ayudar y me pidan ayuda, yo les se la voy a dar. Pero lo que no me puedo hacer es irme a, no sé, a Vergara, por decir un pueblo, que es Manu, el presidente de la Federación. Sí, por cierto, que es Manu, el presidente de la Federación Guipuzcoana de Fútbol. Que no lo he dicho por eso. Qué casualidad, ¿eh? Que no lo he dicho por eso. Lo vamos a invitar. Además, va a ser para Fútbol 11, va a ser también para todo. Como ya sabes que el presidente mismo plancha un huevo que fríe una corbata. O sea que no tiene ningún problema a ese nivel. Pero quiero decir que yo no me puedo ir a Vergara a montar un club de fútbol sala femenino. Seguro que vais a poner, si es necesario, los mecanismos que vamos a divulgar, pero les tendréis que darles a las chicas. Vamos a ver, no puede ser que el fútbol tenga tanto tirón a nivel de fútbol 11, con ese apoyo que está teniendo y a nivel mediático ahora mismo, y que el fútbol sala no lo encuentre. Algo tiene que caer de ahí. A ver, tienes que partir de la base, no te voy a decir las cifras porque no las conozco, pero el porcentaje de mujeres que están jugando a fútbol en comparación con el de los hombres, no tiene parangón en el resto del estado. Aquí hay muchísimas. Mañana viene el Mariño Real Unión, bueno, viene la estructura del Mariño, pero vamos a hablar de sus chicos también, pero el Mariño Real Unión, está en tercera red, por cierto, viene mañana a estos estudios, la incidencia que ha tenido en la comarca del Bidasoa este equipo, que tiene de la Ondarribi también, pero vamos, que tiene ya desempeña un papel crucial con un histórico como Javier Mariño al frente. Al final, pues el fútbol y fútbol sala son vasos comunicantes, se llenas uno, pues se vacía el otro. Yo creo que es un poco, porque además yo lo viví que en Oñati había dos equipos de fútbol sala no, en Oñati no, en Cestoa había dos equipos que tenía el Cestoa de fútbol sala femenino, y no me acuerdo el nombre de aquella que estaba en la junta directiva con nosotros, y nos dijo, oye, el año que viene no va a haber ningún equipo, han hecho un campo artificial nuevo y se van todas a jugar al fútbol 11. Eso fue real, vamos, lo viví yo en primera persona, y como eso hemos visto más. Bueno, pues vamos a ver si tenemos una competición, las chicas se animan, las guipuzcoanas, y las que puedan venir más allá del Bidasoa. Sabes que ahora hace falta también de vez en cuando una mirada más allá del Bidasoa. Hay una euroregión, hay una región de Nueva Aquitania que llega hasta Poitiers. Habrá que buscar también una zona de intercambio. La Real está intentando tener un núcleo importante, pero el Atleti también. Quiere decir que hay futuros futbolistas que también están en esa zona. Esa mirada también para la región. Los que estamos muy cerca de la Muga entendemos ese tipo de situaciones. En Donosti también se entiende de eso. En la provincia hay otros matices, pero bueno, quiero decir que hay que buscar nuevos caladeros, nuevos nichos para seguir. A ver si va a ser al revés, porque el otro día se quejaban de que hay niños, benjamines o alevines, que se van a participar ¿Has tenido alguna incidencia en competiciones para vosotros? Mínima. De momento no. No. De momento no. Pero bueno, hay niños que se van a jugar en Daya a fútbol, porque aquí hay límites en el número de entrenamientos o de encuentros los fines de semana, y se van a jugar en Daya, o sea que igual terminamos pasando jugadores allí. Bueno, lo que de momento he detectado que estás satisfecho en términos generales del avance que pueda tener. Sí, bueno, ya sé que quieres un equipo un poco más arriba, ya llegará. Ya llegará, pero hay que tener un poco de paciencia. A segunda, y luego vamos a tener el engranaje en segunda B, y luego en tercera, y luego Liga Vasca, y todo irá avanzando. Y hace falta infraestructuras, y hace falta entrenadores, y hace falta árbitros, y divulgar y darle visibilidad a este deporte, y que no tenga visibilidad por hechos que no tienen que suceder. Y el día 27 de diciembre yo me apunto, Anoeta. Xavi creo que tiene preparado también, está organizando la manera de que podamos coordinar muchísimas actividades, pero en el Gasca, de nuevo, las grandes finales, la Copa Guipúzcoa. Yo creo que ese es un elemento nuclear que va a reunir a mucho público por allí, que va a ser importante también, y cada uno de sus ligas pues pueda estar en buena línea. ¿Alguna cosa más, Gurutz, presidente? Pues no sé, nada, de darte las gracias por el tiempo que le dedicas al fútbol sala, y que digamos que todo punto de difusión es importante para el fútbol sala, y bueno, pues
La televisión es lo que tiene, ¿no? Y Chema Vallés, que también va a estar con nosotros, va a ir un histórico como Chema Vallés, pero con conocimiento además actualizado, ¿eh? Sí. Y que va a estar también, con nosotros también. Pues queremos ver por aquí pronto a Abel. Sí, estaba un poco pachucho esta. Sí, un saludo. ¿Sabes qué me suele pasar por Irún a mí? Que me cruzo con alguna persona, adiós, y soy su hermano, es el hermano de Abel. Son los despistes propios míos. Bueno, pues un abrazo para Abel, sí, que desempeña un papel también muy importante y crucial en lo que es la estructura del fútbol sala guipuzcoano. Bueno, pues Cruz Bozal, presidente, gracias por estar con nosotros. A vosotros. No te pregunto por la Real hoy, porque no es el marco adecuado. Hoy es fútbol sala, ya tuvimos ayer tuvimos a arrolladores, a José Luis Tolosa, a Tito Irazusta, a Miguel, y bueno, pues todo eso vino así. Todo esto ha sido posible gracias al maestro Xavier Bermúdez, a Arratsaldeon, ya Gabón para todos. Un saludo cordial, hasta el próximo martes.